Hay historias que hablan de monstruos, de asesinos, de criaturas que se esconden en la oscuridad. Pero hay otras mucho más inquietantes. Historias donde el verdadero horror nace del miedo y de las decisiones que tomamos cuando dejamos de pensar con la razón. Esta es una de ellas. Soy Dante y esto es El extranjero. Era un pueblo pequeño perdido entre las montañas y campos de cultivo. Uno de esos lugares donde todos se conocían por nombre, donde las puertas permanecían abiertas durante el día y donde cualquier rostro desconocido llamaba la atención de inmediato. Por eso, cuando aquel hombre apareció caminando por el viejo camino de tierra, nadie pudo evitar mirarlo. Llevaba una pequeña maleta de cuero. Su ropa estaba desgastada por el viaje y el polvo cubría sus botas como si hubiera recorrido cientos de kilómetros antes de llegar ahí. Cuando le preguntaron de dónde venía, respondió con una sonrisa cansada: desde muy lejos. Y cuando quisieron saber por qué había llegado, respondió algo todavía más sencillo: solamente busco un lugar donde empezar de nuevo. No hizo falta mucho más. En aquel pueblo la hospitalidad era casi una obligación. Le ofrecieron una vieja casa desocupada cerca de la entrada del pueblo, y al día siguiente ya estaba trabajando junto con los demás. Los días se convirtieron en semanas, y el desconocido comenzó a ganarse poco a poco el cariño de todos. Trabajaba más que cualquiera, jamás discutía, siempre estaba dispuesto a ayudar. Si un anciano necesitaba reparar una cerca, él aparecía. Si una mujer no podía cargar leña, él la ayudaba. Si algún niño rompía su juguete de madera, él lo arreglaba sin aceptar un solo centavo. Poco a poco dejó de ser el extranjero. Comenzaron a llamarlo vecino. Incluso algunos comenzaron a llamarlo amigo. Y parecía que por fin había encontrado el lugar donde podría empezar una nueva vida. Pero la tranquilidad de aquel pueblo no duró para siempre, porque hay desgracias que llegan sin hacer ruido. Al principio fueron detalles tan pequeños que nadie les prestó atención. Los perros ladraban durante horas mirando hacia el bosque. Las lámparas de aceite se apagaban solas en la mitad de la noche. Algunas personas juraban escuchar pasos frente a sus casas cuando todo el pueblo dormía. Siempre había alguien dispuesto a encontrar una explicación. Era el viento, algún animal, la imaginación, hasta que desapareció el primer niño. Tenía apenas 8 años. Había salido a buscar agua antes de que anocheciera. Nunca regresó. Todo el pueblo salió a buscarlo. Revisaron los campos, los establos, el bosque, el río. No encontraron absolutamente nada. Ni una huella, ni una prenda, ni una sola pista. 2 noches después desapareció otra niña. Y una semana más tarde, otro niño. Fue entonces cuando el miedo dejó de ser un rumor, comenzó a gobernar el pueblo.
Las calles quedaban vacías antes del atardecer. Las ventanas permanecían cerradas. Los padres ya no permitían que sus hijos salieran solos. Dormir se volvió casi imposible, y cuando el miedo entra por la puerta, la razón suele escapar por la ventana. Una tarde, alguien pronunció una frase que cambiaría todo por completo. Todo empezó desde que llegó ese hombre. Nadie respondió, pero nadie olvidó esas palabras. Desde ese momento comenzaron las miradas, los susurros, las dudas. Si el extranjero caminaba de noche porque no podía dormir, decían que estaba vigilando las casas. Si desaparecía unas horas para cortar leña, aseguraban que ocultaba algo en el bosque. Cada uno empezó a encontrar pruebas donde en realidad solo había coincidencias. Y cuanto más crecía el miedo, más culpable parecía aquel hombre. Lo más triste es que él nunca entendió lo que estaba ocurriendo. Seguía saludando a los vecinos, seguía ayudando a quien podía, pero ya nadie le devolvía la sonrisa. Hasta que una noche golpearon la puerta de su casa. Al abrir, encontró a casi todo el pueblo esperándolo. Nadie llevaba intención de escuchar explicaciones. Lo acusaban de llevarse a los niños. Él negó una y otra vez cada palabra. Juró que era inocente. Incluso pidió que registraran su casa, que revisaran todas sus pertenencias. Pero cuando el miedo ya ha dictado sentencia, las pruebas dejan de importar. Lo llevaron hasta el viejo roble que marcaba la entrada del pueblo. Algunos lloraban, otros gritaban que aquello era necesario. Hubo quienes intentaron detenerlos, pero el miedo siempre gritó más fuerte. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. No soy yo. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Todos pensaron que al fin podrían dormir tranquilos. Creyeron que habían eliminado el mal. Pero apenas 7 días después, unos hombres que vigilaban los alrededores encontraron a un desconocido escondido dentro de un granero abandonado. Intentó escapar, no lo consiguió. Cuando revisaron sus pertenencias, descubrieron la ropa de los niños desaparecidos. Aquel hombre confesó todo. Él había sido el responsable desde el principio. El verdadero culpable acababa de ser capturado y el inocente ya había perdido la vida. Desde aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Comenzaron a escucharse voces donde no había nadie. Las puertas se abrían solas. Las sombras cruzaban los pasillos de las casas. Las noches eran tan frías que parecía imposible encender el fuego suficientemente para calentarse. Pero lo peor no eran los ruidos, era la culpa. Todos sentían que alguien los observaba, no con odio, sino con una tristeza imposible de soportar, como si el propio pueblo les recordara una y otra vez el error que habían cometido. Las familias comenzaron a marcharse, primero una, luego otra, después otra, hasta que no quedó nadie. Hoy, aquel lugar permanece abandonado. Las casas siguen en pie. El viejo roble continúa vigilando la entrada. Y quienes se atreven a pasar por ahí cuando cae la noche, aseguran que, debajo de sus ramas,
todavía puede verse la silueta de un hombre sosteniendo una pequeña maleta de cuero. No hace nada, no habla, solo espera, como si todavía confiara en que alguien algún día escuche las palabras que nadie quiso creer. No soy yo. Manejar de noche tiene su propia mística. Cuando la luz del sol se apaga, el asfalto se transforma en un río negro y los faros de tu vehículo se convierten en el único lazo que te ata a la realidad. Para quienes amamos los autos clásicos, esa conexión con el camino es todavía más íntima. Sientes el viento frío directamente sobre tu cara. Escuchas el comportamiento mecánico puro del motor. Percibes la textura del suelo. En un descapotable no hay cabina que te aísle del entorno. Estás completamente expuesto al exterior. Eres tú, la máquina y la noche. Pero, ¿qué pasaría si en medio de esa soledad la carretera empezara a no respetar las leyes de nuestro mundo? ¿Qué haría si el camino decidiera cerrarse sobre sí mismo, transformando una ruta rutinaria en una prisión sin paredes? Esta es la historia de Adrián, un conductor experimentado que quedó atrapado en un espacio que la realidad simplemente decidió borrar. Un tramo de asfalto eterno del cual es casi imposible escapar. Ponte los audífonos, ajusta el volumen y acompáñame a recorrer el kilómetro 70. Eran pasadas las 2 de la mañana de un jueves. Adrián viajaba solo a bordo de su descapotable clásico, disfrutando del aire limpio y helado de la madrugada. Regresaba a casa tras un viaje largo por una ruta secundaria que conocía prácticamente de memoria. La había recorrido decenas de veces en los últimos años. Sin embargo, el primer síntoma de que el entorno estaba cambiando no fue algo que sus ojos pudieran ver, fue el silencio. De un segundo a otro, la música que venía de la radio se cortó. No hubo interferencia, ni ruido, ni chasquidos en los altavoces. Simplemente el sonido desapareció. Dejando un vacío absoluto dentro del auto. Pensando que se trataba de una falla común en el cableado antiguo del tablero, Adrián no le prestó demasiada atención. Ajustó el espejo retrovisor y continuó manteniendo el ritmo. Cerca de 24 minutos después, los faros delanteros del auto iluminaron un punto muy específico. Un rótulo metálico reflejante que marcaba el kilómetro 70. Justo unos metros más adelante, la luz reveló una roca gris en forma extraña, un árbol retorcido por el viento y finalmente la silueta abandonada de un auto viejo oxidado, montado sobre trozos de madera perdiendo el color a la orilla del asfalto. Adrián lo miró de reojo al pasar. Era un escenario bastante común de ver en esas zonas rurales. El verdadero problema comenzó media hora más tarde. La aguja del velocímetro marcaba una velocidad constante de 90 km por hora. El motor funcionaba a la perfección, pero de pronto los faros volvieron a reflejar una superficie metálica. El rótulo del kilómetro 70 apareció de la nada, y detrás de él, con una exactitud milimétrica, la misma roca gris, el mismo árbol retorcido
y el mismo auto abandonado sobre trozos de madera. Adrián soltó el acelerador sintiendo una confusión. Intentó buscar una explicación lógica. Pensó que el cansancio del viaje le estaba jugando una broma mental, una especie de ilusión óptica provocada por la fatiga. Miró el reloj que tenía en el tablero. Marcaba las 2:45 de la mañana. Decidió mantener la mente fría. Encendió las luces altas del descapotable para tener mejor visibilidad y volvió a contar el tiempo de forma exacta. 30 minutos después, con el reloj marcando las 3:15, el metal volvió a brillar en la oscuridad. Kilómetro 70, roca, árbol, el viejo vehículo oxidado. El bucle se había cerrado. Mantener la calma cuando las reglas del mundo físico se rompen es una tarea titánica, pero Adrián no era un hombre que se dejara arrastrar por el miedo irracional. Decidió desafiar toda lógica en ese tramo. Detuvo el descapotable por completo justo a la mitad de la carretera. Apagó el motor. Quería comprobar si rompiendo el patrón del movimiento lograba alterar el flujo del tiempo en ese lugar. El silencio fuera del auto era opresivo, casi sólido. Al estar en un descapotable, Adrián notó algo perturbador. El aire en ese tramo de la carretera se sentía extrañamente denso, pesado, desprovisto del olor natural del campo nocturno. No había grillos, no había hojas moviéndose en los árboles lejanos. Nada. Esperó dentro del auto durante 40 minutos enteros, mirando fijamente la neblina negra que cubría el horizonte. Finalmente, al ver que nada ocurría, giró la llave. Aceleró nuevamente. Decidió avanzar, pero la lógica del lugar no respondía al tiempo cronológico, sino al espacio. Manejó durante apenas 10 minutos y de forma inevitable los faros volvieron a iluminar el letrero metálico del kilómetro 70. Desesperado por encontrar una prueba tangible de lo que estaba viviendo, Adrián frenó junto al viejo auto abandonado sobre los trozos de madera. Se quitó el reloj de pulsera y lo arrojó con fuerza por encima de la carrocería del auto oxidado, dejándolo caer sobre la tierra. Pensó que si volvía a pasar y el reloj seguía ahí, al menos confirmaría que estaba recorriendo el mismo espacio físico. Arrancó el auto a toda velocidad, contando los minutos. Media hora después, el letrero del kilómetro 70 apareció en el horizonte. Adrián fijó la mirada en la orilla del camino al pasar junto al coche viejo. El reloj de pulsera no estaba en el suelo. El entorno parecía reiniciarse por completo por cada vuelta, borrando cualquier rastro que intentara dejar atrás. Adrián no aguantó más. La frialdad de la lógica se transformó en pura adrenalina y desesperación. Ver ese monótono entorno repetirse con una precisión matemática terminó por romper su templanza. Hundió el pie en el acelerador a fondo. El motor del descapotable rugió al límite de sus capacidades, rompiendo el silencio de la noche. Mientras las llantas chillaban con violencia sobre el asfalto congelado. 100, 120, 140 kilómetros por hora. Al no tener un techo que lo protegiera, el viento azotaba la cara de Adrián con una fuerza brutal, nublándole la vista y congelándole las manos pegadas al volante. Pensó que si corría lo suficientemente rápido,
Si superaba el límite físico de la velocidad, lograría romper la barrera invisible de ese kilómetro 70. Manejó a fondo durante 10 minutos que parecieron eternos, con el motor vibrando con fuerza. De pronto, en medio de la neblina negra del horizonte, Adrián divisó un destello rojo, unas luces traseras. Otro vehículo se movía hacia adelante. Una enorme sensación de alivio le recorrió el cuerpo. Al fin, pensó, al fin alcancé a otro conductor. Adrián presionó aún más el acelerador para acortar la distancia y pedir ayuda. La distancia comenzó a reducirse rápidamente. 100 metros, 50 metros, 30 metros. Hasta que el estómago se le vino abajo y el corazón le dio un vuelco terrible. El auto que tenía delante no pertenecía a un extraño. Era un descapotable clásico, el mismo modelo exacto, el mismo color, la misma placa de circulación, y al volante, sosteniendo el eje con la misma desesperación, estaba él mismo. Adrián estaba a punto de estrellarse a toda velocidad contra la parte trasera de su propio auto en movimiento. El espacio-tiempo se había doblado por completo sobre sí mismo, curvándose como un anillo perfecto. Adrián pisó el pedal del freno con todas sus fuerzas, sujetando el volante con desesperación mientras el descapotable coleaba sin control sobre la carretera, dirigiéndose directo hacia su propio reflejo. Cerró los ojos con fuerza, contrayendo el cuerpo, esperando lo peor en un impacto que desafiaba cualquier lógica. Pero el impacto nunca llegó. No hubo metal retorcido, ni dolor, ni sonido de colisión. Hubo únicamente un destello blanco cegador. Una intensa sensación de vacío en el estómago, y de repente el rugido del motor cambió de tono. El viento volvió a sentirse natural. Cuando Adrián abrió los ojos, el paisaje por fin era diferente. El rótulo de la orilla del camino ya no marcaba el kilómetro 70, decía kilómetro 112. La radio del auto se encendió sola con un estallido de música estática, y el indicador de combustible bajó de golpe a su nivel real. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. La pesadilla del bucle había terminado. O al menos, eso fue lo que creyó esa noche. Adrián logró regresar a su casa esa madrugada. Guardó el auto en el garaje y pasó los siguientes días intentando convencerse de que todo había sido producto de una alucinación por parte del cansancio. Sin embargo, la intriga y la duda terminaron por vencerlo. 3 semanas después, tomó la decisión de viajar de día por esa misma ruta, buscando respuestas bajo la seguridad de la luz del sol. Condujo con calma y al llegar exactamente al kilómetro 70, estacionó el descapotable a la orilla del camino. El lugar se veía idéntico. Allí estaba la roca gris de forma extraña, el árbol retorcido por el viento y el viejo auto abandonado sobre trozos de madera, cubierto por una densa capa de polvo y óxido. Adrián se bajó de su vehículo y caminó lentamente hacia el coche abandonado. Al acercarse y limpiar con la mano el polvo acumulado por los años sobre el metal carcomido de la parte trasera, sintió que el aire se le congelaba por completo en los pulmones. Era el mismo modelo, el mismo color debajo del óxido, la misma placa de circulación. Una versión idéntica de su propio auto, envejecida por décadas de abandono.
En ese instante, en el silencio del día, Adrián entendió la verdad más aterradora de aquella madrugada. Él había logrado salir del bucle, pero una versión suya se había quedado atrapada en el kilómetro 70 para siempre. La mayoría de las personas le temen a la oscuridad, por lo que su mente podría llegar a imaginar muchas cosas. Pero el verdadero peligro no es lo que imaginas, es lo que pacientemente te observa desde el silencio, esperando a que quedes completamente solo. Apaga las luces, ponte los auriculares y escucha con atención. Soy Dante, y esto es El Vigilante de la Cabaña número 40. El bosque de pinos en la zona norte del país puede ser un lugar hermoso de día, pero cuando el invierno entra y la última luz del sol se esconde tras las montañas, se convierte en un laberinto de sombras. Acepté el trabajo de vigilante nocturno en un complejo de cabañas vacacionales que cerraba durante la temporada baja. Mi única tarea era dar 3 rondines por el perímetro y reportar cualquier novedad por radio. Sencillo, o al menos eso pensé. La primera semana transcurrió sin novedad, en un silencio sepulcral, un silencio que te carcome la cabeza. La mente empieza a jugar contigo cuando pasas demasiadas horas solo. Fue en la 10ª noche cuando las cosas dejaron de ser un juego de la mente. Eran las 2 de la mañana. Me encontraba en la oficina de administración revisando las cámaras de seguridad. La pantalla que apuntaba a la cabaña número 40, la más alejada, metida casi en la espesura del bosque, comenzó a parpadear. Me llamó la atención. Entonces lo vi. Era el haz de una linterna ajena que se movía dentro de la cabaña, pasando de una ventana a otra. Alguien estaba vulnerando el lugar. Sentí una descarga de adrenalina pura. Sabía que las autoridades tardarían al menos 40 minutos en llegar. Abrí el cajón del escritorio y saqué un viejo revólver Smith & Wesson calibre 38. Una reliquia desgastada que había heredado de mi abuelo. Revisé el tambor. 6 cartuchos. Salí a la noche dispuesto a confrontar al intruso. Caminé entre los árboles, ocultándome en la oscuridad, escuchando únicamente el crujido de mis botas sobre la hojarascada congelada. Cuando llegué a la cabaña 40, la puerta principal estaba entreabierta. Empujé la madera con suavidad y entré con el revólver en alto. ¡Seguridad! ¡Salga con las manos arriba!, grité falsamente para pedir sumisión. El silencio que me respondió fue glacial. Avancé por el pasillo principal. Las habitaciones estaban todas revueltas. De pronto, un ruido sordo provino de la recámara del fondo. Me acerqué con el corazón en la garganta. Al entrar, la luz de mi linterna parpadeó por un fallo de la batería y se apagó por completo. Me quedé completamente a ciegas. La puerta de la recámara se cerró de golpe a mis espaldas. En fracciones de segundo, una silueta enorme emergió de la oscuridad del closet, abalanzándose sobre mí con un hacha de mano. El pánico se apoderó de mi cuerpo.
Levanté el arma y accioné el mecanismo repetidamente. El fogonazo iluminó brevemente un rostro cubierto por una máscara de tela. Volví a jalar del gatillo 3 veces más. 6 estruendos que ensordecieron la habitación. Pero debido al temblor de mis manos, la absoluta oscuridad, los impactos dieron en las paredes. El tambor quedó vacío. El atacante exhaló un gruñido salvaje al darse cuenta de que me había quedado sin defensa y se me fue encima con violencia. Lo esquivé por milagro. La hoja del hacha rozó mi hombro y se clavó en el marco de la puerta. Aproveché ese segundo para empujarlo, abrir la puerta y salir corriendo de la cabaña hacia la inmensidad del bosque. El frío de la noche me calaba los huesos. Mientras corría desesperado entre los pinos, detrás de mí escuchaba los pasos pesados del acechador pisándome los talones. El tipo conocía muy bien el terreno. La ventaja que yo le llevaba era mínima. Escapar se volvió una tortura. Las ramas bajas me cortaban la cara. Las raíces ocultas me hacían tropezar. En un momento, mi pie se atoró en una grieta del suelo congelado y caí de frente, golpeándome fuertemente el pecho. El dolor me quitó el aire. Giré sobre mi espalda, jadeando, y vi la silueta del hombre acercándose a pocos metros sobre mí, levantando el hacha para terminar conmigo. En un acto de pura desesperación y supervivencia, metí la mano en el bolsillo de mi camisa, donde guardaba un par de proyectiles sueltos. Con los dedos entumecidos por el frío extremo y el miedo, logré abrir el tambor del revólver. Se me cayó una carga al suelo, la perdí, pero manteniendo un segundo, solamente un segundo de concentración sobrehumana, logré insertar un solo elemento en una de las recámaras del cilindro. Cerré el tambor de un solo golpe justo cuando el hombre descargaba el hacha hacia mi rostro. Rodé hacia la izquierda. El hacha se enterró profundamente en la tierra. Desde el suelo, levanté el revólver con ambas manos, apunté a su silueta y jalé del gatillo. El impacto rompió la noche. El hombre soltó un alarido de dolor desgarrador y cayó de rodillas, sujetándose la pierna derecha, de donde brotaba un rastro espeso y oscuro bajo la luz de la luna. El proyectil lo había alcanzado directamente en el muslo, inmovilizándolo. No despiadé un solo segundo. Me puse de pie y, cojeando por el golpe de mi caída, corrí con todas las fuerzas que me quedaban hacia la administración. Logré encerrarme en la oficina. Llamé a las fuerzas de seguridad. Llegaron fuertemente armados y con perros de búsqueda. Siguieron las marcas oscuras y frescas que quedaron en la nieve del bosque. Y una hora después, capturaron al sujeto tratando de arrastrarse hacia una carretera cercana. Resultó que no era un simple intruso de cabañas. Era un prófugo de alta peligrosidad que llevaba semanas huyendo de las autoridades. Había instalado un campamento improvisado en el entretecho de la cabaña 40 para esconderse. Y esa noche bajó a buscar provisiones. En su guarida encontraron fotos mías tomadas desde la distancia. Me había estado vigilando por días, midiendo mis horarios, esperando el momento exacto en que me quedara completamente indefenso. Dejé el trabajo al día siguiente. El revólver de mi abuelo volvió a su cajón y prometí nunca más regresar a esos bosques. Pero desde esa noche, cada vez que escucho un ruido en la oscuridad total del bosque, el frío de esa cabaña regresa a mi cuerpo y recuerdo que la suerte
no siempre juega de nuestro lado. Existe un error muy común que cometemos cuando salimos de viaje. Creemos que al alejarnos de nuestra rutina, de nuestra ciudad, las reglas del mundo que conocemos siguen siendo las mismas. Viajamos con una ingenuidad peligrosa, abriendo la puerta a costumbres, tradiciones y fuerzas que no entendemos. Esta es la historia de una pareja que solamente buscaba celebrar 10 años de matrimonio. Planificaron todo con antelación, cuadraron sus agendas en el trabajo, ahorraron y compraron 2 boletos hacia una isla apartada, un paraíso tropical. Los primeros días fueron perfectos. El sol, la desconexión total, un respiro merecido. Pero en esos lugares donde la naturaleza sigue siendo salvaje, el peligro no siempre viste de forma amenazante. A veces viene con una sonrisa y una copa en la mano. Al tercer día de su estancia, mientras cenaban en un pequeño restaurante local frente a la playa, conocieron a otra pareja. Eran lugareños, gente de la isla, sumamente carismáticos, amables y con esa hospitalidad que te hace bajar la guardia de inmediato. La química fue instantánea. Pasaron los siguientes 3 días compartiendo comidas, disfrutando de un par de bebidas al atardecer y recorriendo rincones ocultos de la isla que ningún turista normal lograría conocer. Se ganaron su total confianza. Se sentían afortunados de haber conectado con gente tan genuina. Fue durante la última noche de convivencia cuando los isleños cambiaron el tono de la conversación. Con mucho respeto, les confesaron que pertenecían a una comunidad ancestral de la isla. Dijeron que, como muestra de afecto y para conmemorar sus 10 años de amor, querían obsequiarles algo sagrado, un ritual de protección espiritual tradicional de sus antepasados. Nuestra pareja, conmovida por el detalle y sin querer parecer grosera y desagradecida, aceptó ingenuamente. Al día siguiente, se adentraron en una zona profunda y boscosa de la isla, lejos de los hoteles y las playas turísticas. El ambiente se sentía pesado, el aire era espeso. Los lugareños encendieron una pequeña fogata y comenzaron la ceremonia. Calma. Virus Nimar. Salaikantum Marik Dektur. Calma. Pero a los pocos minutos, algo se rompió en la atmósfera. Los cánticos que al principio parecían pacíficos se volvieron frenéticos, oscuros. Las expresiones de sus nuevos amigos cambiaron por completo. Ya no había calidez en sus rostros, solo había una rigidez fría, casi inhumana. Sacrax Vortex. Igor, matar, sol, calma. Virus Nimar. Salaikantum. Un instinto primario de supervivencia los despertó a ambos. El peligro se sentía real. Al darse cuenta de que la situación se había tornado tétrica y ya no les parecía correcta, el esposo tomó una decisión drástica. Interrumpió el ritual de golpe, sujetó la mano de su esposa con fuerza y sin dar explicaciones, caminaron a toda prisa hacia la salida del bosque, ignorando los gritos de los isleños que les pedían que regresaran. Cortaron toda comunicación. Al día siguiente, abordaron su vuelo de regreso
aliviados, creyendo que todo quedaría como una anécdota incómoda de vacaciones. Pero el verdadero terror no se quedó en la isla. Al regresar a su casa y retomar sus trabajos, descubrieron que no habían viajado solos. Al interrumpir la ceremonia a la mitad, la fuerza que los lugareños estaban invocando no se disipó. Quedó desanclada de su territorio y atada de forma caótica a la frecuencia de la pareja. Se convirtió en un parásito espiritual en su propio hogar. Las anomalías comenzaron de inmediato. Cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, ambos esposos despertaban atrapados en una parálisis de sueño simultánea, incapaces de moverse. Sentían una presión sofocante en el pecho y el eco de un susurro indescifrable pegado a sus oídos, la misma lengua extraña de la selva. Luego vino el deterioro físico de la casa. Las cámaras de seguridad del jardín y la sala registraban saltos en el tiempo y ráfagas de estática densa. Sus mascotas se quedaban completamente rígidas, mirando fijamente hacia las esquinas vacías del techo, erizadas y bufando hacia la nada absoluta. De la nada, un olor fétido a humedad marina y vegetación podrida inundaba las habitaciones principales, seguido por el sonido de objetos cambiando de lugar por sí solos cuando ellos parpadeaban. La cordura de ambos empezó a quebrarse debido al cansancio y la paranoia. Al ser personas maduras, entendieron que el pánico ciego no los salvaría. Comenzaron a investigar de forma lógica, a través de foros especializados y el contacto con antropólogos que habían estudiado esa región del Caribe. Descubrieron la aterradora verdad. La entidad no era un demonio tradicional buscando destruirlos por maldad. Era una fuerza protectora de la isla que, al quedar el rito a medias, quedó atrapada fuera de su hábitat. Estaba desorientada, hostil y caótica porque no sabía cómo regresar. Y un exorcismo convencional no serviría de nada, porque esa criatura no respondía a las leyes de su religión. Comprendieron que no podían destruirla. La única opción para salvar sus vidas era establecer un protocolo de control de daños, diseñar un pacto de coexistencia. Una noche, recrearon un altar en el patio de su casa utilizando los pocos elementos que trajeron de las vacaciones: un poco de arena, unas conchas marinas. Quemaron hierbas aromáticas y, con un respeto absoluto, el esposo realizó una declaración formal. Pidió disculpas por haber interrumpido la ceremonia y, con palabras firmes, le ofreció una dirección simbólica a la presencia para que encontrara su equilibrio y su paz. El ritual realizado por la pareja funcionó. Los ataques violentos cesaron, los electrodomésticos volvieron a funcionar y la parálisis del sueño desapareció. Volvieron a dormir, recuperaron el control de sus vidas, pero la entidad no se fue del todo. Hoy en día, la pareja vive bajo nuevas reglas. Aprendieron que hay portales que, una vez abiertos por ingenuidad, jamás vuelven a cerrar por completo. La criatura aceptó el pacto, pero se quedó a habitar de forma permanente en la periferia de su propiedad. En las noches de lluvia o cuando el aire del norte se pone extrañamente frío, los sensores de movimiento del patio se encienden solos. Y cuando revisan las cámaras de seguridad,
Ahí está, una silueta humanoide, alta y estática, oculta entre las sombras del jardín, observando fijamente las ventanas de la casa. Así que la próxima vez que viajes y alguien te ofrezca un regalo ancestral, piénsalo 2 veces. A veces, un cambio de aire parece la solución perfecta para empezar de nuevo. Pero hay lugares que no quieren caras nuevas. Lugares que guardan sus secretos bajo llave, en el frío silencio de sus calles empedradas. Soy Dante, y antes de empezar este viaje, te recomiendo que te pongas tus audífonos. No querrás perderte de ningún detalle de lo que acecha en la penumbra. A sus 20 años, Julián no sabía lo que era la verdadera soledad hasta que el trabajo lo obligó a trasladarse a San Ramón, un pueblo pequeño de esos donde la niebla baja temprano y las puertas se cierran antes de que el sol termine de ocultarse. Julián era un joven tímido, de pocas palabras, de los que prefieren pasar desapercibidos. Se instaló en una casa pequeña y vieja en las afueras, y poco a poco intentó acoplarse a la rutina gris de su nuevo empleo. Fue una tarde de martes, el cielo estaba completamente nublado. Julián caminaba de regreso a su casa cuando la vio. Cruzando la plaza principal, caminaba una joven. Su belleza no era común. Tenía un magnetismo extraño, una piel pálida que contrastaba con su largo cabello negro y unos ojos que parecían mirar más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ver. Julián se quedó congelado en la esquina y sintió un vuelco en el corazón. Durante las semanas siguientes, verla se convirtió en el único motor de su existencia. La buscaba con la mirada al salir del trabajo. Calculaba sus horarios para coincidir en las calles, pero su timidez era una muralla insalvable. Cuando ella pasaba cerca, Julián bajaba la mirada. El aire se le atoraba en la garganta y las palabras simplemente no le salían. La timidez, cuando no se controla, hace daño. Y en Julián, esa timidez se transformó en una obsesión enfermiza. Ya no dormía. En la oscuridad de su habitación solamente podría ver el rostro de aquella joven. Quería que fuera suya. Tenía que ser suya sin importar el método. Una noche fue a la cantina del pueblo donde escuchó el rumor por primera vez. En San Ramón, todos sabían que en lo alto del cerro, donde la vegetación se vuelve tan tupida que la luz del sol jamás entra, vivía el viejo curandero. Un hombre al que todos temían, pero al que todos acudían cuando la desesperación superaba la razón. El brujo. Julián no lo pensó 2 veces. Una noche, con los bolsillos llenos con el dinero de su primer sueldo, subió el sendero empinado. La cabaña del brujo olía a ocote quemado, a hierbas secas y a algo rancio. El anciano lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos nublados por los años brillaban con una inteligencia fría bajo la luz de una sola vela. Las palabras de Julián fueron: quiero un amarre. Hay una muchacha en el pueblo y la quiero conmigo. El brujo lo miró fijamente durante un largo y agónico minuto. El silencio en la cabaña se volvió denso, casi irrespirable. Esta persona le contesta: ¿la conoces? ¿Has hablado con ella? ¿Sabe tu nombre?
No, pero la veo todos los días. Sé que está hecha para mí. El brujo soltó una risa seca que sonó como hojas secas arrastradas por el viento. La obsesión es un veneno que nuble el juicio, muchacho. Te pregunto, ¿estás seguro de lo que quieres? ¿Sabes qué tanto estás dispuesto a sacrificar por un capricho? Lo que sea, pago lo que quiera, pero hágalo. El anciano miró el fajo de billetes sobre la mesa y luego el rostro desesperado del joven. Suspiró y en su mirada cruzó una sombra de advertencia, casi de lástima. Muchacho, da media vuelta. No juegues con fuerzas que no comprendes. Vete a casa. Busca otra vida. Hay cosas de las que uno nunca se puede arrepentir. Pero Julián estaba cegado. Insistió, casi exigiendo el trabajo. El brujo, al ver que no había marcha atrás, asintió lentamente. El viejo preparó un brebaje oscuro en un cuenco. Pronunció unas palabras en un dialecto antiguo, palabras que hicieron que las llamas de las velas temblaran. Le entregó el cuenco a Julián. Bébelo todo, el trabajo está hecho. Vuelve a tu casa. Ahora el destino está sellado. Julián regresó corriendo a su casa. Al llegar, se tiró en la cama, sintiendo un calor abrasador recorriendo sus venas. Cerró los ojos, esperando que al día siguiente la joven lo buscara. Pero la noche apenas comenzaba. A las 3 de la mañana, la temperatura de la habitación descendió de golpe. Julián podía ver su propio aliento en la penumbra. De pronto, un golpe seco sonó debajo de su cama. Julián se congeló, intentó moverse, pero descubrió con horror que su cuerpo no respondía. Parálisis. Pero esto no era un truco de su mente. Los susurros empezaron. Voces distorsionadas, ásperas, que repetían su nombre desde las esquinas oscuras del cuarto. Sintió una presión inmensa sobre su pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él, robándole el oxígeno. En la esquina más oscura de la habitación, las sombras parecieron tomar forma. Una figura alta, esquelética, comenzó a arrastrarse poco a poco hacia él. Julián quería gritar, quería pedir auxilio, pero solo un gemido ahogado salía de su garganta. El tormento duró horas. Sombras que lo tocaban con manos heladas. La sensación insoportable de sentir una mirada fija sobre él, vigilándolo sin descanso. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, el horror se disipó, dejándolo temblando, empapado en sudor frío y al borde de la locura. Aterrado, Julián no esperó a que cayera la noche otra vez. Salió corriendo de su casa, subiendo el cerro como si la misma muerte lo persiguiera. Tenía que exigirle al brujo que deshiciera ese tormento. Llegó a la cabaña jadeando, empujando la puerta de un solo golpe. ¡Quítemelo! ¡Tome mi dinero! ¡No lo quiero! Esa sombra me estuvo vigilando toda la noche. Sentía que me respiraba en la cara. Por favor, deshaga el trabajo. El brujo estaba sentado en el mismo banco de madera, sosteniendo una taza de barro. No se inmutó por la entrada violenta del joven. Lo miró con una calma que helaba la sangre.
Te advertí que no buscaras lo que no conocías, Julián. Te pregunté si estabas dispuesto a sacrificarlo todo, pero no quisiste escuchar. Solo quería que ella me hiciera caso, la muchacha del cabello negro, la que camina por la plaza. En ese momento, la cortina que dividía la cabaña se hizo a un lado. Julián contuvo el aliento. De la habitación trasera salió la joven, pero en su rostro ya no había ese misterio lejano que él tanto idealizaba. Había un cansancio profundo y miedo. Se acercó al viejo brujo y se colocó detrás de él buscando refugio. El viejo miró a Julián y con un tono de voz que cortaba como el hielo, habló. Tú las echabas en silencio, Julián. La mirabas desde las sombras de las esquinas. Calculabas sus pasos. La seguías hasta su casa creyendo que nadie te veía. La hacías sentir vigilada, desprotegida, asustada en su propio pueblo, prisionera en su propia vida. El brebaje que te di a beber anoche no tenía magia negra, muchacho. Eran solo hierbas que alteran los sentidos y abren los poros del miedo. Lo que experimentaste anoche en tu habitación, ese terror de sentir una presencia acechándote en la oscuridad, esa impotencia de no poder moverte mientras algo te respira en el cuello, es exactamente lo que mi hija sentía cada vez que tú te parabas a mirarla en la penumbra de la plaza. Quería que supieras lo que se siente ser la presa. Julián se quedó mudo. El peso de la verdad y de la vergüenza le cayó encima como una losa de concreto. No había demonios persiguiéndolo. Era su propia mente amplificada por las hierbas, devolviéndole el reflejo del acosador que él mismo había decidido ser. Esta es tu única advertencia, muchacho. El efecto de las hierbas pasará en un par de días. Pero si te vuelvo a ver cerca de mi hija, si vuelves a poner un solo pie en su camino, te juro que la próxima vez no usaré plantas para darte una lección. Ahora, lárgate de mi casa y lárgate de este pueblo. Julián se levantó como pudo, con las piernas temblorosas y el orgullo hecho pedazos. Ni siquiera se atrevió a mirar el dinero que yacía sobre la mesa. Salió de la cabaña tambaleándose, tropezándose con las ramas en la oscuridad del cerro, huyendo no de los demonios de la noche, sino de la monstruosa verdad que ahora cargaba en el pecho. Dicen que esa misma mañana empacó sus pocas pertenencias y se marchó de San Ramón para no volver jamás. El efecto de las hierbas del brujo pasó a los 2 días, tal como el viejo lo había prometido. El calor en sus venas se enfrió y las sombras de su cuarto volvieron a ser solo sombras. Pero el verdadero castigo se quedó grabado en su mente para siempre. Desde entonces, Julián no ha vuelto a ser el mismo. Siente la paranoia constante, el peso asfixiante de una mirada invisible que lo vigila desde la oscuridad. Ahora comprende, de la manera más cruda y eterna, lo que se siente vivir con miedo, lo que se siente ser la presa. Y es que, a veces, los peores monstruos no tienen garras, ni habitan en el fondo del infierno. A veces, caminan entre nosotros en el día a día, alimentándose del silencio de nuestras propias obsesiones. Si esta historia te ha gustado, por favor suscríbete para que puedas disfrutar las próximas historias que tengo para ti. Soy Dante y espero que esta noche puedas conciliar el sueño. Recuerda, el miedo siempre escucha.